Hola, saludos y bienvenidos, bienvenidas a otro episodio de Análisis de la Z a la A. Hoy temprano en la mañana, martes, hoy estamos a ¿cuánto? April's Ay, Fool. ¿verdad? No, pero dicen que no se puede celebrar porque lo que está pasando en la realidad es tan horrible que no hay espacio para coger a nadie de pendejo. Primero de abril. Anyway, primero de abril. Nos cogieron de pendejo en el día de las elecciones. Por eso. Por eso no es hoy. Bueno, yo no sé si tanto. Yo creo que es más fafo lo que dice Wilton. Fuck around and find out. Pero anyway, buenos días a todos y todas. Primero que todo, gracias a aquellos y aquellas que ya se han unido a través del Patreon para estar con nosotros en vivo. Recuerden hacer comentarios porque entre Aníbal y yo, aunque él lo pone para su lado para que yo no pueda leer, pero yo lo devuelvo al medio para también poder leer. Si te tienes que ponerlo después, bueno. O sea, que tú sabes que yo no veo si lo después, bueno, no ves nada por eso. Pero anyway, Pero ya hay varios saludando. Qué bueno. Pues gracias a ustedes que se han unido a través del Patreon. Recuerden a quienes todavía no son parte de esta comunidad que son bienvenidos. Recientemente estuvimos en otro Zoom meeting que yo creo que fue tan chévere porque se convirtió en un wine and cheese, sí. Donde teníamos vino y teníamos... No lo planificamos, pero la gente... quesitos y qué sé yo. Nosotros teníamos nuestro vino y algunos fueron y se unieron, sí, algunos, Wilton, mira, algunos ya tenían la copa y cuando nosotros lo dijimos dijeron, pues yo también, pero otros se levantaron y fueron a buscar vino y se unieron, así que tuvimos un wine and cheese entre todos y todas. Virtual. Y lo pasamos súper nítido porque nuevamente fue una conversación bien chula, así que, pero antes de seguir hablando, déjame darle el reconocimiento que merece a mi compañero de podcast. Aníbal, bienvenido. Muchas gracias por permitirme utilizar el micrófono. Es que siempre es tan llorón. Diablo, la primera vez que me dicen llorón en público, me lo habían dicho en privado. Esto es la primera vez que me lo dicen en público. Ay, digo, de verdad. Sí. Perdón. Mis disculpas. Digo, a veces me lo dicen en inglés. Wimpy. Yo stop whining. Las dos. Dios mío, vamos a lo que vinimos. Mira, Aníbal, hoy, entre otras cosas, lo que iba a decir y te desvié el pensamiento. Tú o yo, pero de todas formas lo que iba a decir a aquellos y aquellas que todavía no se han unido a esta comunidad virtual son bienvenidos, bienvenidas. Creo que estamos aprendiendo mucho. Una de las cosas que a mí me encanta de esto es que no es solamente que nosotros, tú y yo, damos las opiniones y hablamos de los temas, es que la gente se involucra, la gente de opiniones hasta nos dan información que nosotros no conocíamos. Así que 1,000,000 de gracias y seguimos invitando a que todos se unan a nuestro Patreon. Patreon.com/análisis de la Z a la A. Patreon.com/análisis de la Z a la A. ¿Así? Así. ¡Wow! ¡Yeah! Me lo aprendí por fin. Entonces, hoy, en este episodio, vamos a estar haciendo algo un poco diferente. Vamos a comenzar a discutir algo que Aníbal y yo llevamos días hablando de la preocupación, yo creo que por dos lados de lo que está pasando con los fondos federales. Por un lado, ¿qué va a pasar en Puerto Rico? Y por el otro es el gobierno de Puerto Rico está listo para enfrentar las consecuencias que pudiera traer este recorte de los fondos federales. Eso por un lado. Pero entonces lo que vamos a hacer también diferente es que a las 11 se debe estar conectando esta mujer que yo no conozco personalmente. De hecho, tengo que agradecerle a una de mis hijas de la vida, a Emma, porque me puso en contacto con su personal. Es esta chica y después obviamente entramos en detalles, pero para que sepan, si papá Dios le permitiera llegar al Senado Federal, sería la primera puertorriqueña en ocupar un puesto, una banca en el Senado Federal. Así que nada, pero esa entrevista la vamos a tener a las 11. No sé si tú quieres decir algo antes de que comencemos. Yo quiero comenzar con un turno de privilegio personal, como decimos en la legislatura, pero no sé si quieres decir algo antes de No. Dale para... Pues mira, a mí, yo recuerdo yo no sabía,
sorry, pero de verdad que yo no sabía de esto. Cuando yo llegué al Senado, yo no sabía que había las oportunidades de pedir un turno de privilegio personal. Y me encantó, mira que yo lo usé, porque me pasaba. Pero explicaré a ellos qué es eso. Por eso, a eso voy, a eso voy. Pero me encantaba porque era la oportunidad de tú utilizar, y creo que eran 5 minutos o algo así, Sí, un es poquito, cortito, pero de sí. todas formas, te daba la oportunidad de traer temas que no estaban incluidos en la agenda del día que se iba a discutir en el Senado, pero yo creía que por lo que estaba pasando era importante resaltar ese punto. Y entonces, ¿verdad? Todo legislador, legisladora puede solicitar un turno de privilegio personal, dejándole saber al cuerpo que lo que va a hacer es hacer unas expresiones que no necesariamente tienen que ver con las cosas que se están discutiendo, sino cosas que él o la legisladora entiende que debe levantar. Y yo quiero, ¿verdad? De manera simbólica, pedir un turno de privilegio personal esta mañana y te explico por qué. Tú y yo, con mucho honor, somos parte del Consejo Asesor de la Federación LGBTIQ+ de Puerto Rico. Y como consejo asesor, como miembros de ese consejo, no nos toca tomar decisiones, sino eso mismo, asesorar, y hemos estado en reuniones y hemos recomendado. Pero ayer 31 de marzo se celebró el Día Internacional de la Visibilidad Trans. Y yo ya he compartido con ustedes aquí en Análisis de la Z lo mucho que a mí me impactó cuando nosotros estábamos en el Senado peleando la aprobación de una ley que prohibiera, un proyecto que prohibiera las terapias de conversión, que ya, ¿verdad? No voy a repetir lo que son, pero son una barbaridad, no son terapias, lo que hacen es mucho daño. De hecho, las estadísticas prueban que aumentan las ideas suicidas entre los menores que son sometidos a estas terapias, donde se le dice que son unos pecadores, que van al infierno, que están enfermos, que son la razón de vergüenza de sus padres, etcétera, etcétera. A mí me impactó tanto recibir tantas personas que habían en un momento dado de su vida habían sido impactadas por estas terapias de conversión, y cómo lo que les sucedió cuando niños y niñas, todavía en su vida adulta, les provocaba mucho dolor. Y entre las personas que papá Dios me permitió conocer y compartir, fueron personas de experiencia trans. Y yo creo que la vida es difícil, como es. Pero entonces hay ciertas minorías. Para las minorías es más difícil que para la persona regular. Y obviamente yo creo que Donald Trump y su gente ha probado que para ellos la gente regular es el hombre millonario, blanco, alegadamente religioso o conservador. Pero para dentro de las minorías hay unas minorías que todavía es más difícil la vida. Y yo creo que esta administración de Donald Trump está hiriendo aún más a esa población dentro de la población o la comunidad LGBTIQ+, entre sacarlos del ejército, decir que solamente hay dos, yo no sé si él dice sexo o género, yo creo que él ni sabe la diferencia entre los términos, pero la orden ejecutiva que solamente reconoce hombres, mujeres, todas esas medidas lo que hacen es quitándole dinero federales a entidades que tienen que programas, apoyan, que estudian el asunto, que apoyan a esa población. Y todo esto es con el deseo de invisibilizar a esta población. Entonces, por eso es que lo traigo, porque ayer casualmente era el día de la visibilización de las personas trans, y todo lo que estamos viendo en estos últimos meses, desde que este señor es el presidente de Estados Unidos, es esfuerzos ciertos, concretos, con todo el ánimo de negarle a esas personas sentirse que tienen el derecho a existir, el derecho a ser, el derecho a que se les respete su dignidad. Y yo quería usar este momento para decir varias cosas. Primero, que ninguna persona trans se sienta que está solo o sola en esta lucha, porque es que la lucha es para todas las minorías. Yo como mujer me siento que me están atacando.
De hecho, una de las cosas que queremos discutir con la compañera candidata al Senado Federal es el asunto de un nuevo proyecto SAFE, supuestamente, que en cierta forma va a provocar que muchas mujeres no puedan votar. Pero además de que a las personas trans no se sientan que están solas en esta lucha, porque somos todas las minorías a quienes nos están tratando de arrebatar los derechos, pero tengo que decir que por el otro lado, aquí en Puerto Rico, se supone que en estos días había temor de que fuera ayer, ahora hay temor de que sea el jueves, el proyecto del Senado que ya tú y yo hemos discutido aquí, el proyecto del Senado 1 de libertad entre comillas religiosa se ha aprobado. Así que lo que yo estoy diciendo es que todas las minorías estamos viendo cómo nos atacan desde el gobierno federal y algunas cosas acá en el gobierno estatal. Yo, con relación al proyecto del Senado 1, yo todavía tengo esperanza de que Jennifer no lo firme. Pero yo creo que aunque ella no lo firmara, le van a pasar por encima el veto y se va a convertir en ley. Y ese es mi mensaje. No solamente a las personas de experiencia trans, sino a todas las personas de la comunidad LGBTIQ+, y a todas las personas que pertenecemos de una u otra forma a las minorías. Si ese proyecto en Puerto Rico se convierte en ley, yo creo que lo que nos queda es respirar profundo y seguir la lucha con más ánimo. Y yo sé que al igual que yo, Aníbal y muchas otras personas se unen a un abrazo apretado, como dicen por ahí. Y tú sabes que a mí no me gusta hablar así yo diría apretado, pero en verdad es que suena bonito decir un abrazo apretado. Reclamo mi derecho a mantener silencio. Un abrazo apretado y solidario de parte de todos nosotros en este momento que estamos celebrando el día de ayer, el Día Internacional de la Visibilización de las Personas Trans. Un abrazo apretado y solidario a cada uno y a cada una de ustedes. No están solos ni solas. La lucha sigue. Si nos siguen dando, cuestión de respirar profundo y seguir la lucha. Solamente voy a decir primero que me uno a todo lo que tú has dicho. Aprovecho para reconocer nuevamente la labor de la Federación LGBTQ+, y Pedro Julio y todo ese equipo. Tengo que admitir que yo mismo, que he sido solidario con esa lucha, he estado aprendiendo cada vez. Tuvimos una reunión del Consejo Asesor la semana pasada, sí, el lunes. Y además traigo aquí que para mí fue un placer de conocer en una visita que tenía aquí a Puerto Rico la primera congresista trans electa en el Congreso de los Estados Unidos por Delaware, Sarah McBride. Me impresionó no solamente por su nivel intelectual, porque obviamente llegó al Congreso, pero un poco como siendo de la comunidad trans. O sea, ella, un poco lo que tú acabas de decir, sabemos que vienen 4 años difíciles, que es posible que perdamos algunas batallas, pero el mensaje que nos estaba dando a los que estábamos en la mesa era, pero esto hay que dar la pelea. Hay que seguir. Hay que dar la pelea y lamentablemente, y no vamos a desviarnos de los otros temas, pero que hay que estar alerta porque lo que se está promoviendo desde Washington tristemente está siendo replicado aquí en Puerto Rico. Ya no porque hay una ley federal que nos obligue, que eso es otra cosa. O sea, pues claro. Si Trump le quita dinero a los programas de EI, pues le quitó dinero a los programas de EI y eso afecta. No, estamos hablando de acciones de la legislatura de Puerto Rico, pero eso será motus propio, sin tener una obligación legal de hacerlo, que es como el proyecto ese del Senado. Por eso es lo que voy, sí, que eso es lo que tenemos que estar alerta. Sí, definitivo. Bueno, pues habiendo tomado este turno de privilegio personal al que Aníbal se unió, Aníbal, antes de llegar hoy hablamos un poco de que anda para el carajo todo lo que está pasando. Yo no estoy viéndolo. ¿Hay algún No, los mensajes han sido de saludos. Ok. Bueno, pues saludos a todos y todas que se han unido. Pero pues nada, el problema de los fondos federales. Hemos escuchado que le han quitado, que ya han quitado. No es que van a quitar, no es que hay peligro de que le vayan a quitar, pero ya han quitado fondos en salud, en el Departamento de Salud de Puerto Rico. En el Departamento de Educación les dijeron, estos dineros, como no los utilizaste, me los vas a devolver, tienes la oportunidad de pedirme que te dé una extensión. Por el otro lado, en Court
3, y lo estoy diciendo en términos generales para que entonces entremos ahora en detalle en cada uno de estos casos. En Core 3, FEMA, que saben que es la agencia federal que maneja todos los chavos para la reconstrucción de Puerto Rico y para desarrollar proyectos resilientes si viniera algún otro fenómeno atmosférico nuevamente a Puerto Rico, para que esas estructuras sean fuertes suficientes para enfrentar esos fenómenos. Pues FEMA le acaba no tanto, pero nos enteramos recientemente que FEMA le acaba de imponer un paso adicional a la aprobación de los fondos federales para este tipo de proyectos, y eso, entre otras cosas, y entramos ahora en detalle, entre otras cosas, va a un poco atrasar aún más el desembolso de esos fondos. Pero vamos a empezar entonces desde el punto de vista de cada uno de los problemas que estamos enfrentando. Mira, obviamente hay unos grandes temores de qué va a pasar cuando se apruebe el próximo presupuesto federal, que ahí es que vendrán los cambios duros. Y primero, para ser claro, no se trata de discrimen contra Puerto Rico. Estamos pagando las consecuencias de medidas que se están tomando en Washington que afectan a todos los Estados Unidos. Y territorio. Por eso y territorio. Y si tú tenías dinero de eso, pues te fuiste en la red. O sea, porque quiero hacer claro que Trump tiene un historial de discrimen contra Puerto Rico, pero de eso no es que se trata hasta ahora. Obviamente, cuando recortan empleados federales, como ha pasado, hoy tumban 10,000, hoy amanecieron 10,000 empleados en salud federal sin trabajo. Lo sé. En educación están bajando casi a la mitad el número de empleados. Ahí no sabemos qué consecuencias va a tener eso, pues porque si es un empleado que administra unos programas que le llegan dinero a los estados, eso más adelante sabremos si va a ser más lento cómo llegan los dineros. Así que esos primeros dos son un poco general. ¿Qué va a pasar con el presupuesto federal cuando lo aprueben para el año que viene? Ahí sabremos en las próximas semanas y probablemente en el verano, y qué efecto tienen los recortes, los despidos de empleados federales sobre diversos programas que se puedan beneficiar en Puerto Rico. Que déjame añadir un elemento nada más. Yo sé, porque he leído artículos en maybe New York Times o maybe Washington Post, no sé, en algún lugar he leído que ya la evaluación del presupuesto federal para el próximo año fiscal ya refleja unos recortes significativos en programas importantes, programas que los fondos se utilizan para darle ayuda directa a la gente que más los necesita, y que en gran medida muchos de esos fondos se están utilizando para entonces dar unos tax cuts o unos incentivos contributivos a ciertas personas. Y o sea, es nuevamente, y te lo he dicho, no lo hemos discutido públicamente, pero yo te he dicho, para mí la administración de Donald Trump es una plutocracia, y yo confieso que recientemente fue que aprendí el significado de plutocracia, pero les invito a que vayan a buscarlo, porque es que tú miras las características de una plutocracia y vemos exactamente lo que está haciendo Donald Trump. Pero sí, o sea, ellos están recortando dinero por unas razones filosóficas. Un gobierno más pequeño que gaste menos. Pero esa es la excusa para lo que tú acabas de decir. Me sobra más dinero para darle unos alivios contributivos a los billonarios, porque ya no. Eso es muchas reacciones a tu tema, a tu nuevo privilegio personal. Ay, qué bueno. Mira, ya aquí Wilton nos puso la definición de plutocracia. Ay, gracias, sí, Dios mío. Pero yo no la puedo leer desde aquí tampoco, pero ahí está. Bueno, ok. Ahora vamos a lo que sí se ha anunciado en las últimas semanas, que ya significa recortes específicos a Puerto Rico como decisiones que afectan a todos los Estados Unidos. Hasta hace unas semanas atrás nos decían que todo esto era teórico, que no había que preocuparse, que había que estar alerta. La primera fue en el área de salud. Esa se anunció la semana pasada. Ya eliminaron unos programas de salud que se estaban financiando con fondos federales, vuelvo y repito, para todo Estados Unidos, basados en leyes de leyes de Biden sobre el COVID. Aquí en Puerto Rico, lo que ha trascendido hasta ahora es que se pierden entre 45 y 50 millones de dólares. Estás en salud. En salud. Okay. También entonces nos enteramos que muchos de esos dineros el Departamento de Salud de Puerto Rico correctamente se los había dado a los municipios. Los alcaldes tenían programas de vacunación, programas de monitoreo para enfermedades contagiosas, porque aunque empezó con el COVID, empezamos a aprender y a dar cimiento, pues toda esa gente va para la calle. Efectivo, probablemente ya. Eso fue la semana pasada. Entonces, ayer, lunes, explota la noticia que ha hecho titulares los 2 días corridos de que, y esto es, una cosa son los recortes, otra cosa es el grado de falta de sensibilidad.
La secretaria de Salud de Educación Federal, la que era de lucha... Antes de ir a educación, déjame leer unas notas aquí, unos comentarios de los compañeros y compañeras que están unidos. Si lo toca, sale en pantalla. Déjame quieta. Es que le encanta dar instrucciones. Muchos nos están pidiendo, primero que muchos dicen que... Por poco digo algo que me puede mandar para carajo aquí en el aire, así Mira, que... muchos están diciendo que disfrutaron el Zoom meeting que tuvimos. Otros están diciendo que no pudieron llegar, que cambiemos el día, qué sé yo qué. Entonces, hay Derek que está preguntando, Derek que es ya pana de nosotros, siempre está con nosotros, está preguntando que cuál es nuestra posición con relación a la participación en los deportes, que esto es un tema bien difícil, bien complicado, porque es que parte de mucha desinformación y de información bien técnica con relación a salud. Pero, Derek, vamos a hablarlo porque creo que es un tema que se debería hablar. Pero también quiero mencionar que Ada está preocupada. Ok. Lo puse. Ada está preocupada. Ada, yo también estoy preocupada, igual que tú. Sería una barbaridad retroceder tantos años. Pero definitivamente, yo creo que vienen detrás del matrimonio igualitario. Yo creo que no hay duda ahí. Dice Joana que pudiera haber un alza en los suicidios por la forma en que están tratando las minorías. Completamente de acuerdo contigo. Y una persona, pero que lo que se refleja aquí es iPhone. No sabemos el nombre. Me uno al turno de privilegios, gracias a 1 millón. De verdad que el respeto, el abrazo apretado y solidario from the bottom of our hearts. Nada, y felicitándonos y diciéndonos, no dejen estas luchas, hay que seguir, hay que definitivamente y hablando seguir. de los temas de salud, una de las áreas que más se va a afectar precisamente son los servicios de salud a esas comunidades. Pero claro. O sea, ya ayer salió, ese no es un recorte directo a Puerto Rico, pero un grupo de médicos que atienden pacientes con HIV, dicen que temen que los recortes que se le están dando a los CDC, al Centro for Disease Control, el área que más va a afectar son precisamente fondos que se distribuyen para tener menos recursos allá, van a tener menos recursos para atender ese sector. Y digo, no estamos aquí, que es lo que es bueno de estos podcasts, que uno empieza a hablar y por ahí se va. Yo creo que nosotros nos estamos anticipando a ver una crisis de salud, unos retrocesos en salud, porque los recortes están siendo precisamente para las áreas más vulnerables, que son las áreas de los sectores que tienen peores condiciones de vida y de salud. Pero eso van a ser pero déjame añadirle a eso que una de las razones por las que nosotros estamos tan en contra del chavao, por no decir otra cosa, proyecto del Senado número 1 de la supuesta libertad religiosa, es que permite que un profesional que es certificado por el gobierno de Puerto Rico, entre ellos, pues entiéndase, doctores y doctoras, pueden negarle un servicio a la persona que llegue a solicitarlo porque entienda que esa persona representa algo en contra de sus creencias religiosas. Y no solamente que le permite que haga eso, es que después, si pasará algo que Dios no lo quiera, fallece la persona porque llegó y en lo que se consiguió a un doctora que pudiera proveer servicio a esa persona, porque la religiosa, se negó a darlo, fallece la persona, pues ¿saben qué? No hay forma de recuperar, o sea, no se puede ni demandar a las personas porque hayan tomado la decisión de no prestar esos servicios. Así que no solamente lo que Donald Trump está haciendo en Estados Unidos va a impactar los servicios de salud que significan o se traducen en vida o muerte. No solamente lo que está haciendo Donald Trump va a impactar estos servicios de salud, lo que están tratando de hacer aquí en Puerto Rico igual va a impactar eso. Bueno, volviendo a los recortes. En los últimos 2 días la discusión es inclusive historia de primera plana. Hoy en el Vocero tiene otra historia a fondo en el periódico El Nuevo Día. El viernes, por eso te hablaba de la falta de sensibilidad. La secretaria federal, la del wrestling, la que con los videos, ¿cómo es que se llama? Whatever, McMahon, algo así. A las 5:05 de la tarde
los secretarios de educación, comisionados, como sea en todas las jurisdicciones, recibieron un correo electrónico notificándole que efectivo a las 5 de la tarde, o sea, los recibieron después, todos los fondos que todavía le quedaban de diferentes programas para las leyes del COVID, se los quitaban. Y que le podrían, lo que tocó dijiste al presentar el tema, que sí que podían tirar un lloradito. Para que tengan una idea, voy a leer aquí de la nota del vocero a el secretario Eliezer Ramos, quien tengo que decir que yo creo que fue tremendo secretario la vez pasada y siempre he pensado que tiene la capacidad, pero él se reunió con la secretaria McMahon a fines de febrero o principios de marzo y vino lo más contento. Habían dicho que no había peligro. Así que pero yo diría antes de que tú leas lo que él dijo, para que la gente sepa, y estoy segura que la gente ha escuchado estos términos, el dinero que se afecta de los programas federales son la que tiene que ver con la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica en respuesta al coronavirus, que es CARES. Un montón de gente sabe lo que son los fondos CARES, que muchos de esos fondos los tenían a nivel también de municipio. Y por el otro lado, el Plan de Rescate Americano o ARPA, que también es otro programa que ayuda en un montón de cosas que tienen, o sea, para atender necesidades básicas. Y que no era solamente para atender el problema de salud del COVID, sino era para atender la desaceleración económica que trajo la pandemia. O sea, por eso muchas veces la gente dice, ¿y por qué estamos usando chavos para promover el turismo? Ah, bueno, porque la administración de Biden dijo, en la medida que se está afectando la economía, porque todo el mundo se paralizó por la pandemia, pues vamos a dar unos incentivos. Sí, pero aquí en educación es peor todavía. Bueno, a eso voy. No, voy ahora a leer para qué son los fondos en educación. Primero lo que les describí. El funcionario confirmó a este medio que a las 5:05 de la tarde del viernes el departamento recibió una notificación de la secretaria federal Linda McMahon informando que efectivo ese mismo día quedaba cancelado cualquier extensión de uso de dinero relacionado con las asignaciones a las leyes que te acabas de leer. Y entonces, Ramos Párez confirmó que varios servicios del departamento son sufragados con dinero provenientes de estas partidas. El titular no pudo informar cifra aproximada. Se habla de 150 millones. Oh my God. No pudo informar cifra aproximada de fondos suspendidos hasta que no completen una evaluación del dinero que les queda. Pero escuchen este párrafo. Algunos contratos muy esenciales estaban atados a estos fondos durante este año, ya que esa había sido la petición de la Junta de Control Fiscal. No podemos decir que fue que el departamento se volvió loco. La Junta le dijo, usa ese dinero. De que se hicieran así en el presupuesto. Estamos hablando de servicios de seguridad, mantenimiento y hasta educación especial, ya que hay una porción de esos fondos que estaban destinados para terapia y todavía queda un remanente. Igualmente estamos hablando del tema de las columnas cortas, debido a lo que queda de estos trabajos estaba atado a la utilización de estos fondos. Así que aquí tenemos ya un efecto real, inmediato, sobre el recorte, que lo que no está claro, pero parecería ser que es efectivo hoy mismo. O sea, que es efectivo, que cualquier cosa de esos 150 millones de dólares que empezara a usarse esta semana, yo interpreto que no lo pueden utilizar. Pero espérate. Yo quiero, para entonces resumir, parece que un tema tan importante como las columnas cortas se va a ver impactado. Un tema tan importante, para mí es quizás uno de los más importantes, los servicios de educación especial se van a ver impactados. Por lo menos terapia. Él usó la palabra terapia. Sí. Pues terapia, servicio a los menores que están en ese programa de educación especial. Así que es bien preocupante. Pero entonces a mí, leyendo también del tema, una de las cosas que me impactó fue cuando leí que estos fondos vencían tú lo mencionaste, en enero del 25, pero entonces fue Biden que dio una extensión hasta marzo del año que viene, del 26, y ahí es que esta señora, la secretaria hoy del Departamento de Educación Federal, decide llevárselo. El secretario, un poco lo que está diciendo Aníbal, de que yo también tengo muy buena impresión de ese secretario, y me parece que él, a diferencia de otros directores o jefes y jefas de agencia, él está siendo claro con el pueblo puertorriqueño, y él ese mismo día, el viernes pasado, cuando recibe la notificación de esta señora, él responde con un email solicitando, espérate, no me quites todo el dinero, y dice el periódico que él está
está trabajando en este momento en un documento para enviarle al gobierno federal, al Departamento de Educación Federal, que pruebe por qué es que no debe quitarlo, cuánto es que queda de cada proyecto, cuánto tiene cada proyecto asignado, un poco para convencerlos con data, con información, con datos de por qué no debe quitarlo. Pero la realidad es que la pregunta que una como puertorriqueña se hace, ok, a base de lo que nos ha enseñado la historia con esta gente, la historia tan cortita pero tan dolorosa con esta gente allá en Washington, D.C., es muy probable que le digan, lo siento, no te lo voy a devolver, no lo vas a tener. La pregunta es, what do we do? O sea, ¿qué va a hacer? Porque el secretario dice, y yo creo que, ¿verdad? No se le puede culpar porque no tenga una respuesta específica ya, porque esto pasó el viernes pasado. Pero el secretario sí dice, mira, yo estoy evaluando para ver de dónde es, si del dinero estatal, del presupuesto estatal, yo puedo reprogramar y seguir con estos servicios. Pero el Departamento de Educación, primero que tiene una sindicatura, una. Dos, ¿de verdad le sobra dinero en otras partidas para ponerlo acá? No, y entonces No sé. vamos a imaginarnos que hay un pote mágico que tenga el gobierno central. Ajá. Lo que pasa es que lo tienes en educación, lo tienes en salud, porque lo mismo va a pasar. El secretario de salud va a ir corriendo a la Junta de Control Fiscal a decirle, mira, ¿qué hago yo con estos fondos que me acaban de quitar, pero que tenía unos programas de rastreo, de salud, de temas de vacunas, ese tipo de cosas? Y quizás para ir moviéndonos al tercer tema, que para mí es el más peligroso, y es el que tiene que ver con los fondos de FEMA, que pues todos llevamos tiempo preocupados de que los dineros post-María y los dineros de los terremotos no se mueven a la velocidad que creíamos. Ok, ayer, durante el fin de semana, también salió una noticia de que FEMA, en este caso, no había congelado los fondos. Y esto es lo mismo, esto es para todo Estados Unidos. Esto no es, pero que estaba cambiando los procesos y estaba añadiendo nuevos procesos y por ende no se podía aparentemente gastar más nada hasta que se hagan estas revisiones. Eso de por sí a mí me asustó. Lo comenté en mi programa de radio del lunes porque decía, bueno, no es que no nos han quitado, pero este es como que el primer paso para que tú, Puerto Rico, California, todos los que tengan dinero de desastre, me traigas una justificación y si no me convence, yo te digo, pues ¿sabes qué? Esos dineros no te los voy a permitir que los usen. Y en el caso nuestro estamos hablando de miles de millones de dólares. Esa fue la noticia de ayer. Hoy, y lo decía el director del COR3, que se me olvida el nombre, Eduardo Soria Rivera, como si era algo que él se acababa de enterar. Hoy lo tengo que decir en una nota de Oscar Serrano en el diario digital Noticel. Hoy es que estamos grabando martes 1 de abril. Obtiene evidencia de que Puerto Rico y las demás jurisdicciones fue notificada de esto el 28 de febrero, el último día de febrero. Y por un mes, el gobierno de Puerto Rico, por lo menos el COR3, sabe que le estaban cambiando las reglas de juego, que le estaban poniendo nuevas condiciones y no nos habían dicho nada. Y cuando usted lee las expresiones del director del COR3, da la sensación, contrario al de Educación, que sí se enteró el viernes y que está 2 días después tratando de buscar soluciones, el del COR3 lo que dijo a la prensa son generalidades. No ha querido atender a los periodistas y te tengo que decir, escuché esta mañana en radio al alcalde de Comerío, a Ato, me comuniqué por texto con la alcaldesa de Loíza antes de venir para acá y ellos, los alcaldes, tuvieron una reunión con el COR3 a mediados del mes pasado. Y no le dijeron nada. No le dijeron nada. Aníbal, ¿sabes qué? Tenemos esto del COR3 requiere definitivamente una discusión un poco más detallada, pero acabo de ver que es que ya la candidata, y espero, ahí, ¿verdad? Sí. Que está con nosotros en el Zoom. Así que, primero que todo, no sé, Wilton, las personas que están con nosotros y que van a ver el podcast, ¿la ven a ella? Sí. Ok. Bueno, pues entonces, primero que todo, bienvenida Melissa López Francén. ¿Acaso Ela Boy? También Aníbal Acevedo Vilá. Gracias por aceptar la invitación de unirte en esta mañana a Análisis de la Z a la A. No sé cuánto sabes de nosotros, pero nos encanta la idea de que primero
eres puertorriqueña, yay. Segundo, que eres de las nuestras porque crees en que todos y todas debemos tener los mismos derechos, eres demócrata. Así que déjame no hablar yo mucho y que seas tú la que hable. Y es mujer, que eso también te orgullece. Sí, definitivo, definitivo. Lo que pasa, ¿sabes qué? Es que cuando yo empecé jovencita en todas estas cosas, yo decía que necesitábamos más mujeres en las mesas donde se toman decisiones, pero la vida me enseñó que no es cuestión de cuántas, sino que las que lleguen a esas mesas sean mujeres como tú, que está dispuesta a alzar la voz por los derechos no solamente de las mujeres, sino de todas las minorías. Así que es verdad, qué bueno que eres mujer. Melissa, por favor, si le explicas a nuestro público en Análisis de la Z a la A quién eres y cómo llegas entonces a esta determinación de que estás corriendo para una silla, una banca en el Senado Federal en representación de Minnesota. Correcto. Buenos días y gracias por tenerme en su programa. Mi nombre es Melissa López Frances, soy nacida y criada en el área oeste, en Aguadilla, y de Aguadilla hice mi bachillerato en la Inter en San Germán. De ahí me llevó una beca a la Universidad de Minnesota, que es una historia muy común en Puerto Rico, que muchos de nosotros vamos a los Estados Unidos a seguir nuestros estudios con el plan de regresar. Pero en mi caso, me conocí a mi esposo, que es de Minnesota, y 24 años después me mantengo allá en Minnesota. De ahí fui a estudiar Derecho en Minnesota y me fui a trabajar para varios sitios, pero la corporación Target fue una de las corporaciones que está ubicada en Minnesota y empecé a trabajar allí. Cuando en 2010 me di cuenta que pues había mucho... Como te digo, la política empezó a estar más a los extremos en el 2010, pero ahora obviamente ha cambiado muchísimo. Y una amiga mía que es senadora, fue la primera senadora latina en Minnesota, me dijo, tú debes correr en un escaño en tu distrito y yo sé que tú haces el trabajo. Yo me había involucrado mucho en la comunidad, estaba en diferentes juntas de directivas como el Hispanic National Bar Association, fui presidenta de mi Minnesota Hispanic Bar, así que estuve muy involucrada en la comunidad y en muchos otros aspectos de la comunidad, que cuando decidí lanzarme, y esto fue en el 2012, yo ya tenía mis relaciones con mucha gente a través de la nación, que fueron mis primeros donantes a mi campaña, no importa qué partido yo hubiese elegido. Corrí como demócrata y mi escaño y mi distrito era republicano, así que fui la primera persona que pudo ganar un escaño republicano y cambiarlo a demócrata en el 2012. Nice. Y lo mantuve por 10 años, así que tuve 10 años en el Senado estatal. Mucha gente me dijo, pero no has corrido para school board y no has corrido para otros escaños más o menores. Y yo dije, no, yo quiero representar a mi estado, a mi distrito en el Senado, y no corrí para la Cámara. Entonces viene en el último año, en el 2022, con el censo, me ubicaron con otro colega y ahí fue cuando decidí salirme de la política electoral, pero en ese momento yo era la líder de la minoría. Fui la primera mujer de personas de color en la historia del estado de Minnesota a ser líder de una minoría de los demócratas. Así que también hicimos historia. Y ese último año pues me dediqué a la campaña para cambiar. Estábamos en la minoría y cuando me fui pasé como te digo, la batuta al líder de la mayoría, porque ganamos por un escaño y estuve muy involucrada a través del estado. Así que cuando ahora voy a correr para el Senado Federal, no es porque soy nueva a la política o no conozco el estado. He recorrido todo el estado muchas veces con mis 10 años en el Senado. Y el trabajo lo haces porque es para la comunidad. Tú quieres estar en una comunidad que sea vibrante, que tenga oportunidades económicas. Mi distrito era muy afluente, pero también tenía sus problemas porque la gente quiere tener personas en los escaños que hagan el trabajo por las personas, que los representen. Y yo siempre he sido alguien que siempre he dicho presente y no soy una candidata que lo que voy a hacer es irme para Washington y no vas a saber de mí. Yo de verdad que he aprendido mucho con mi cultura y criándome en Puerto Rico, estar presente con las personas y llevarles
las querellas y tratar de resolver problemas. Eso es el servicio público. Así que eso Melissa, es una breve historial de cómo llegué a Minnesota. Y tengo 2 niños chiquitos de 8 y 9. sí, o sea que tú eres esposa, eres mamá, eres tú tienes una compañía privada, ¿no? Tienes un small business. Tuve una compañía de relaciones públicas cuando dejé a Target, cuando corrí para el Senado Oh, y ok. apenas acabo de venderla porque de ahí me fui para la Universidad de Minnesota. Oh, Después de dejar mi escaño, fui la directora ejecutiva de asuntos gubernamentales para la Universidad de Minnesota y su sistema, que son 5 recintos a través del estado, también que me llevó a través del estado y representando cientos de miles de alumnos y de empresarios y de gente en la comunidad y que trabajaban para la universidad, así que también tuve ese cargo recientemente. Lo acabo de culminar para correr para este escaño. mira, entonces, de lo que he visto, tú tienes primarias, o sea, tú vas a competir con otros compañeros y compañeras del Partido Demócrata para ver entonces quién iría a las elecciones contra el republicano o la Correcto. republicana. Y hay perdona, pues hay una vacante o La que sea, está ahora. la que está, o hay, Dijo que no va a correr. por eso la que está ahora. La que está corriendo ahora mismo es Tina Smith. Ella Ujú. lleva el escaño por 8 años y anunció hace varias semanas que no va a correr en el 2026, así que viene siendo un escaño abierto y hay Ok. mucha gente que está interesado porque esto no pasa a menudo, más de 20 años que no hay un escaño abierto y más con Wow. una primaria posiblemente. Ya hay una persona que ya anunció, yo soy la segunda y pueden haber otros porque esto es un maratón de año y medio, así. Claro, claro. ¿Cuándo sería, en qué fecha sería la primaria? Agosto del 2026, que De es una 2026. primaria muy tarde. Yeah. De verdad que sí, bien cerca de los Sí. midterms. Mira, Correcto. yo estaba leyendo y tú dices, Minnesota deserves a champion who will fight fearlessly, tell the truth, never back down, and bring normalcy and common sense back to Washington. What do you mean? ¿Qué es lo que tú estás buscando? ¿Qué es lo que tú quieres llevar a Washington? Bueno, como dirían mi brand, o la gente que me conoce sabe que yo siempre que hay un fuego, yo voy a apagar el fuego. Siempre sé que hay un problema, lo quiero resolver y no soy como un show horse, es más como me gusta hacer el trabajo y resolver problemas. Así que pienso que en este momento, cuando estaban hablando de todos los cortes que están pasando a nivel federal, que afecta la vida de cada minnesotano, pero cada estadounidense, cada puertorriqueño, no importa dónde viva. Estos cambios son drásticos y es muy caótico en lo que va a afectar los presupuestos de cada estado, incluyendo Puerto Rico. Y eso es todo en mi mente. Siempre dicen que lo están haciendo porque así es que van a correr sus empresas. Las empresas no se corren así. El gobierno tiene un espacio. El gobierno, si vas a buscar eficiencia, siempre hay que hacerlo. Yo también como empresaria también había que buscar eficiencia, pero cuáles son las consecuencias de uno cortar indiscriminadamente y afectar la vida de un ser humano mucho más, si puedes estar más cauteloso y buscando dónde te enfoque. Así que si el gobierno necesita reforma, claro, pero cómo las reformamos, eso como lo están haciendo ahora, no creo que es justo ni necesariamente eficiente, porque hay mucha gente que ha cortado y vuelven y los vuelven a emplear, o sea, es Pero como entonces emplean los que están de acuerdo con ellos y entonces son sus aliados y aliadas, independientemente de cuán bien o cuán mal lo van a hacer. Me parece que tú, me atrevo a resumir, que parece que tú crees en más acción que palabras. Y en este 100%. mundo de la política, y los tres, Aníbal, tú y yo, tenemos en común eso, haber vivido este mundo y conocer el monstruo de adentro. Yo creo que uno de los problemas principales de muchos políticos y políticas es que hablan y hablan y hablan y cuando llega el momento de actuar no hay, ¿verdad?, un paralelo entre todo lo que dijeron y sus acciones. Así que me encanta la idea, te felicito porque suenas que eres una persona más que de palabras, de acción, y eso me encanta. Sé que Aníbal tiene preguntas, pero es que entre las cosas que leí me estuvo curioso un comentario que tú dijiste, yo no estoy pidiendo permiso. Me encanta eso porque suena decisive.
And we need to be decisive en este mundo. Pero, what did you mean? ¿Qué significó esto cuando tú dijiste, yo no estoy pidiendo permiso? Bueno, yo creo que a muchas personas le pasa esto, especialmente a mujeres que están en el ámbito político, cuando tienes que probar que tú puedes hacer el trabajo y te siguen moviendo el goalpost, tienes que seguir improving yourself. Y yo llevo 10 años en el Senado. Si ves mi récord de cientos de legislación y diferentes propuestas que yo avancé, que tuve, que muchas de ellas fueron con republicanos, no solamente demócratas. Yo me gusta siempre trabajar con mis colegas republicanos, que ahora es más difícil, obviamente, pero eso ha sido siempre mi estilo. Y cuando corrí para el Senado la primera vez estatal, también me dijeron lo mismo: ¿por qué no corres para algo más pequeño o empiezas allá y no acá? Y yo dije, no, yo aquí veo el escaño y voy a hacer el trabajo. Y aquí también sé que es algo histórico, ¿verdad? Que una mujer puertorriqueña esté corriendo para el Senado federal, pero ¿cuándo? Si no es ahora, ¿cuándo? Y segundo, sé que lo puedo hacer porque yo sé que voy a poner el trabajo. Y obviamente hay que recaudar fondos, hay que trabajar con el partido, pero no es quien escoge, la gente escoge. Y yo quiero darle la oportunidad a la gente en mi estado de que vean que alguien que se postuló para un escaño, va a hacer el trabajo, va a estar presente. Una de las cosas que yo mencioné cuando lancé es que voy a visitar los 87 condados que tenemos en el estado a través de nuestro estado. Así que no tan solo voy a correr y poner mi nombre en una papeleta, pero voy a estar donde está la gente, porque hay gente que se siente que no está siendo escuchada, y los problemas en una esquina del estado son diferentes al otro. Claro. Así que quiero ser accesible. Bueno, yo sí pido permiso para hablar. Dale. Concedido el permiso. Antes de que tú entraras ahora al podcast, yo estábamos hablando ya de los efectos que se sienten en Puerto Rico de las medidas ya decididas, no los rumores, no lo que va a pasar con el próximo presupuesto, de las decisiones tomadas por la administración de Donald Trump. Un poco esa misma pregunta, o sea, ¿qué se siente en Minnesota? No han pasado 3 meses desde que él juró. A veces nos da la sensación de que ya son años de su presidencia, pero ¿qué es lo que se siente allá en el estado de Minnesota? Y combinado con eso, ¿cómo se ve la carrera para el Senado, pero en el otro lado? O sea, ¿quiénes están? ¿Tienes algún billonario republicano que ya va a correr, que es la tendencia tristemente en ese partido? Así que un poco que nos des tu reflexión de cómo se han sentido estos primeros 2 meses y medio de Donald Trump allí para la gente de Minnesota. Claro. Y en mis 10 años en el Senado yo trabajé mucho en el área de salud. Y ahora cuando estuve en la Universidad de Minnesota, los primeros cortes fueron para el National Institute of Health. Y como ustedes saben, ese dinero de recursos para hacer muchas investigaciones en una universidad que es Research One University, como la Universidad de Minnesota, que esos son cientos de millones de dólares que ya no van a estar accesibles para hacer investigaciones de Alzheimer's, de toda de cáncer, muchísimos clinical trials. La gente no lo ve de inmediato, pero la gente que está sufriendo de un cáncer, que está buscando un tratamiento efectivo, ya no pueden seguir en ese trial. Son cosas que de verdad van a perjudicar a los pacientes, pero a la salud de todos los americanos, porque muchos de los avances son a través de esas investigaciones. Si hablamos de Medicaid y Medicare, en Minnesota se expandió el Medicaid en el 2013, cuando yo llegué. Y ahora estás diciendo que vas a cortar 800 millones o billones, o sea que es demasiado dinero que va a cortar el acceso de salud a muchos envejecientes, muchas familias, muchos niños, que son los que mayormente son parte de esos programas. ¿Y qué va a pasar con ellos? Van a entonces lanzarse a la sala de emergencia, que ya no hay espacio. O sea que esto va a ser caótico para la salud. Así que la gente está viendo esos programas. También tenemos muchísimos fondos federales para las organizaciones sin fines de lucro, que también están viendo que los cortes federales de empleo federales están pasando, pero encima de eso, los fondos que ya no van a llegar a Minnesota ya tienen que dejar de hacer ese trabajo. Así que estamos viendo más desempleo, y todo eso lo que va a hacer es perjudicar el presupuesto de los estados, y al fin y al cabo va a ser económicamente una crisis.
No, y un poco lo que te preguntaba, en el otro lado ya hay candidatos republicanos, a ver si se está replicando lo de tener un billonario, que es lo que prácticamente está pasando en casi todos lados. Elon Musk está metido allí, no se ha metido todavía. Todavía no, pero al lado en Wisconsin, que hoy hay Sí, una elección para Corte Suprema, se ha metido, así que de estaba lleno. allí Lo estoy esta semana. siguiendo y hay dos elecciones Correcto. en Florida y esa que todo el mundo está pendiente. Correcto, pero ahora mismo tenemos que sepa 2 personas que ya han anunciado, tal vez 3. Uno de ellos como un atleta que tiene nombre, pero ya corrió en la última elección en contra de Amy Klobuchar y Ok, perdió. Así que no tenemos a alguien que sea formidable en este En momento, este pero momento. claro. no es decir que no llegue, porque tenemos 1 año y medio. ¿Hasta cuándo se pueden entonces las personas presentar como precandidatos? Hasta junio del 2026. Ah, Ahí está. wow, o Oh, sea que sí. todavía queda mucho espacio. Oye, Melissa, otra cosa que a mí me preocupa es, estoy leyendo y confieso no haberme leído el documento, pero estoy oyendo mucho del SAFE Act, que alegadamente es este proyecto que en la Cámara yo creo que fue aprobado, todavía no ha ido al Senado, fue al revés, ahora no En la recuerdo, Cámara, en el Senado en no la pasa eso. Cámara, y que tiene que ver con el derecho de las personas a inscribirse o reinscribirse para votar. Y que parecería que por las exigencias del tipo de identificación que tienes que utilizar, pudiera resultar en que mucha mujer, particularmente en Estados Unidos continental, se quita su apellido y adopta el de su esposo. Y pudiera ser que los documentos de identificación al momento de irte a inscribir no reflejaran los mismos nombres y apellidos que tú utilizas ya luego de adulta y casada. Y dice, y yo no, ¿verdad? La pregunta es si sabes del tema y si sabes que si esto es correcto, que esa legislación o proyecto pudiera tener la consecuencia de que más de 69 millones de mujeres no pudieran votar en Estados Unidos continental. Estamos volviendo a la era cuando no le dábamos el acceso a la mujer a votar. O sea, es algo muy peligroso y lo están haciendo con intención, ¿verdad? Porque quieren manipular las elecciones. En Ajá. Minnesota, por ejemplo, tenemos un sistema muy abierto en términos, es seguro, pero también puedes hasta votar el mismo día, inscribirte el mismo día de las Oh, wow. votaciones. Muy Así bien. que sería un cambio gigantesco para Minnesota. Y yo también cuando cambié mi nombre y me casé, eso toma tiempo, no se arreglan los récords tan rápido, así Ajá. que es otra manera de tener una censura del voto y obviamente es algo que no endoso, que trabajaré para no hacerlo efectivo, porque en vez de tener unas elecciones libres y unas elecciones fieles y obviamente con seguridad, lo que estamos haciendo es prohibir gente que tiene capacidad de votar, ejercer el derecho del voto y ese derecho tiene que ser protegido. Definitivo. No, Pues yo quiero, y sé que primero que otra vez 1 millón de gracias por haber aceptado la invitación. Te deseo todo el éxito del mundo, pero quisiera antes de que te fueras, ¿verdad? Y me contestas obviamente si quieres. Yo toda mi vida he sido estadista y yo veo a la nación americana yendo hacia un lugar donde a mí hasta en ocasiones me da vergüenza ajena. Y me da pánico ver cómo el Congreso, yo fui senadora por acumulación, y yo recuerdo pertenecer al partido que estaba en el poder y levantar la voz a favor de algunas de las medidas del partido al que yo pertenecía en ese momento y en contra también de algunas porque no creía en ellas. Pero yo veo hoy en el Congreso de Estados Unidos muy pocas reacciones de parte inclusive de los demócratas, pero entonces los republicanos todos y todas siguiéndolo sin pensar en las consecuencias que está teniendo en Estados Unidos todas las medidas de Donald Trump. Mi pregunta es, tú llegas con la ayuda de Papá Dios y la decisión de los electores y electoras a ser senadora federal ahora en los midterms en el 2026. ¿Puedo contar
con que independientemente de lo que haga el Partido Demócrata, tú vas a ser una voz defendiendo a las minorías y alzando tu voz en contra de lo que tú crees hoy que todavía no estás allí, aún cuando te presionen para que no lo hagas. Puedo contar con que vas a levantar la voz a favor de lo que tú hoy crees y nos estás diciendo que tú defiendes. Claro que sí, y lo he hecho en mi historia, o sea, la gente que me conoce sabe que yo cuando no estoy de acuerdo contigo te lo voy a decir y te voy a ser respetuosa con mi decisión y con mi razonamiento de por qué decidí hacer una cosa. Eso es lo que está faltando en la política, que la gente siempre quiere estar en un equipo o en el otro y somos individuos, cada cual tenemos nuestras propias perspectivas. Pero al fin y al cabo, lo que yo te puedo prometer es que nadie va a trabajar más fuerte que yo, nadie va a ser, yo no voy a ser calladita no te ves más bonita. Tenemos que alzar nuestras voces cuando de verdad es necesario. Y para las minorías, obviamente en mi distrito cuando yo corrí era como 3% minoría. Yo gané porque conecté con la gente vio que yo iba a ser su voz. Y eso es lo que puedes contar conmigo, que voy a traer todas las voces. Y aunque yo no las necesariamente esté de acuerdo, yo digo, yo soy un policy wonk. Yo fui a la escuela de Derecho y también a la escuela de maestría a hacer mi maestría en política pública. Yo quiero hacer decisiones que sean coherentes. Ajá. La política siempre se pone en el medio, pero al fin y al cabo mis decisiones van a estar basadas en lo mejor para el pueblo y lo mejor para las personas que viven en mi estado, pero siempre traigo ese sazón y esa perspectiva de donde vengo. Ayer yo le decía, estaba dando una charla a un grupo y yo le decía que mi perspectiva es que sí es cierto, tú llegas en muchas ocasiones bajo un partido a alguna de estas posiciones de autoridad y de poder. Sin embargo, desde mi perspectiva, cuando yo me convertí en senadora, ya no era senadora para defender y alzar la voz solamente por las personas que votaron por mí, sino por todo el pueblo puertorriqueño. Y me parece que eso es lo que tú estás diciendo. Tú podrás correr bajo como demócrata, pero tu servicio va a ser para todo el pueblo. Claro. Y yo mi familia vive en Aguadilla todavía. Yo vengo aquí a la isla un par de veces al año. O sea, yo tengo un vínculo bien real y presente. Toda mi parte de mi familia está aquí, la parte de mi esposo es en Minnesota. Bueno. Pero cuando pasó el huracán María, fue una de las primeras que organicé 2 vagones para traerlos a Puerto Rico con provisiones. O sea, siempre estoy activada en mi comunidad. Si necesitan algo, la gente sabe que puede contar conmigo y para cualquier minoría. O sea, todos estamos en esta lucha de equidad y de igualdad. Y pues para eso es el gobierno, para que tenemos una base de un gobierno fuerte para que provea, pero también es porque ayuda a todos que estemos residiendo en nuestros estados. Ayer tú conociste a Emma Marrero en una reunión que estuviste y ella me escribió y me dijo, Zoe, te va a encantar. Y en efecto me encantas, que papá Dios te ayude. Mucho éxito en esas primarias primero y luego obviamente en los midterms. Y definitivamente qué bueno sería tener una puertorriqueña. Yo iba a decir, y yo espero que te podamos ir a visitar allá al Capitolio Federal. Minnesota es demasiado frío, pero allá es demasiado frío, pues DC por lo menos es más. Bueno, pues mucho éxito y gracias por compartir con nosotros. Nos mantenemos en contacto, ¿ok? Claro que sí. Muchas gracias. Pues, no sé, yo creo que... ¿Qué hora es? A las 11:30. Sí. Tenemos que seguir, ya cumplimos, ¿verdad? Ya está la hora porque empezamos a las 10:30 hoy. Empezamos bien puntual. Pero tú sabes que me preocupa, creo que tenemos que retomar esto el martes que viene o en algún momento. Quizá lo que le hemos dicho a los compañeros y compañeras que pertenecen al Patreon, quizás escribir algo o hacer un video, que a ti te gusta hacer eso. Explicando. ¿A ti te gusta? No, ¿te has resistido? Es que yo soy muy mala. O sea, yo simplemente le digo, mira, te paras ahí y hablas y yo lo subo en el Patreon. Pero yo creo que hay que seguir hablando porque nos quedamos con lo de Core 3. Lo de Core 3 me preocupa sobremanera. Horrible. Ahí hay demasiado dinero. El dinero que tiene el gobierno central, que tienen los municipios, que tienen entidades sin fines de lucro.
Y me da la Pero- sensación de que aunque lo sabían hace un mes, como que el gobierno no ha sabido no lo ha podido explicar y parece que no tiene un plan de Pero y no solo cómo defender eso, esos dineros. porque este nuevo paso en la autorización del uso de los fondos atrasa el que se desembolsen. Pero entonces tampoco tú tienes claro, dicen ellos, cuáles son los criterios que va a utilizar FEMA para decidir, este sí te lo voy a autorizar, este no te lo voy a autorizar. Y entonces, si tú no tienes los criterios claros, uno se pregunta, ajá, ¿y cómo yo voy a saber cuáles sí, cuáles no? Y el último comentario, impacta el 25% de adelanto que se está haciendo con esos proyectos. Hay un montón de gente que no puede hacer los proyectos a menos que tú le adelantes ese dinero. Y parecería, exacto, y parecería que esto también va a eliminar eso del adelanto del 25%. Y por ejemplo, si le vas a aplicar todas las normas de política pública nuevas que, por ejemplo, no creen en la energía renovable, y hay algunos de esos proyectos que son, pues voy a hacer este proyecto para poder conectar tal cosa. No, eso está relacionado con energía renovable, eso no va. Dios mío. O sea, no estoy metiendo miedo, estoy diciendo que hay esa incertidumbre, porque sí ya sabemos que la administración de todo lo que tenga que ver con diversidad, equidad, inclusión, energía renovable, todas esas cosas, la administración de Trump le va a tratar de quitar los dineros, y si no los ha usado, y para eso era que te los había aprobado FEMA anteriormente, pero fíjate, que digan, te los voy a quitar. Yo te voy a coger donde dijiste que no es que tú quieres crear histeria. Tú sabes que, Aníbal, no. Pero el pueblo puertorriqueño merece contestaciones de parte de quienes tienen el poder para tomar decisiones. Y esto en particular de COR3, ¿quién nos ha explicado qué va a pasar y cuál es la alternativa? Porque si nos quitan esos chavos, ¿de dónde vamos a buscar? Vamos a buscar los chavos dentro del presupuesto estatal para que continúen los trabajos de reconstrucción de nuestra isla. Y mira, igual que hablábamos con ella hace unos minutos, con la candidata, Melissa. Esto no tiene nada que ver con si eres republicano o demócrata. Los dos senadores de Alaska son republicanos, los dos. Y en este momento le están haciendo frente a los recortes y están exigiendo a nombre de Alaska, pero espérate, ¿por qué tú estás recortando esto que tiene unos efectos sobre mi estado? Ellos son unos fenómenos porque la Murkowski se ha enfrentado a Trump. Exacto. O sea, Sí. pero el otro Ella también. Siempre, pero, o sea, están ella los siempre dos. ha sido Entonces, vocal. uno lo que tiene que decir, aquí hay que traernos un plan B, pero también alzar la voz firme a nombre de Puerto Rico, independientemente de si somos demócratas, republicanos, no afiliados, lo que sea, porque es serio lo que viene. Pero creo que sí que lo que son los temas de Trump, los temas de energía, yo creo que los vamos a estar hablando durante todo este cuatrenio y en las próximas ediciones de episodios de análisis de la Z. Mira, hay varios comentarios, pero voy a mencionar el de Marta Campos. Orgullo boricua. Sí. Melissa, mira, yo me uno a ti, es verdad, orgullo boricua. Nada, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Con la ayuda de Papá Dios nos vemos entonces el martes de la próxima semana. Recuerden todos y todas que para los miembros de la comunidad cibernética, o como se llame el término, cual sea el término correcto, va a estar disponible. Espérate, tengo que leer esto porque esto me lo acaban de enviar de las barbaridades de Trump. En el caso de los que montaron en los aviones y se llevaron para El Salvador, Ajá. La administración de Trump está admitiendo que se llevaron equivocadamente a un ciudadano de Maryland because of an administrative error, and argued it could not return him because he's now in El Salvador. Se admiten que se llevaron. No. Estoy leyendo, me lo acaban de enviar. No. Me lo acaban de enviar. No. Ay, Dios mío, qué dolor de cabeza. Es que, papá Dios. Bueno, nada, voy otra vez. Gracias por habernos acompañado. Aquellos que son parte del Patreon, recuerden que este episodio va a estar disponible en un poquito, o qué sé yo, en las próximas horas. Para el resto de las personas va a estar disponible el episodio hoy alrededor de las 7 de la noche. Y insistimos. Y siempre se me olvida recordar que por Liberty Canal 85, Exacto. miércoles y viernes a las 11 de la mañana. Y entonces insistimos en la invitación a que se unan al Patreon en patreon.com/análisis de la Z a la A. Ahí está en pantalla. Usted le toma un screenshot si quiere y puede entonces suscribirse. Ajá. Yo, por ejemplo, en el fin de semana puse a los que están en Patreon, les adelanté el índice del libro que estoy escribiendo, y pues vamos a compartir cosas así exclusivo para los que sean parte de la comunidad. Bueno, pues nada, pues gracias nuevamente por estar con nosotros. Nos vemos en la próxima.